Y muchas gracias por su atención. Tengo el honor de presentar a la doctora Ranjana Advani. Ella es de origen hindú. Ella estudió medicina en Bombay y posteriormente se formó como hematóloga y oncóloga en la Universidad de Stanford. Actualmente ella se desempeña como jefe del programa de linfoma en el Centro de Cáncer de la Universidad de Stanford. Ella nos va a hablar sobre nuevas drogas en el tratamiento del linfoma de Hodgkin refractario o en recaída. Good afternoon, and I'd like to thank the organizers for inviting me here for this lecture. It's certainly a pleasure to be here. And the topic I've been assigned for this afternoon is discussing the new drugs in the relapsed and refractory Hodgkin lymphoma. Las recaídas en So as you heard linfoma in the no previous lectures, that even in advanced Hodgkin's lymphoma, incluso en there's a linfoma very de high Hodgkin cure avanzado rate hay una alta even with tasa de frontline curación con therapy, terapia de with a freedom from primera progression línea, of approximately con 70%, libertad de and progresión overall como de survival in 70% y excess of sobrevida global de más de 90% with standard 90%, ABVD. con ABVD estándar. So just to get Así started, que we'll start para with the comenzar case vamos of a a iniciar con un 21-year-old caso de una female mujer de who was 21 años diagnosed with stage diagnosticada 3B con classical Hodgkin's lymphoma. linfoma de She Hodgkin underwent clásico treatment en with etapa 6 3B, cycles se of sometió a ABVD, tratamiento con achieved a complete 6 ciclos de remission, ABVD, and 4 logró months after remisión the completa y completion of 4 meses chemotherapy, después de she la noticed conclusión a de la mass in her quimioterapia left neck observó with una night masa en la sweats. parte izquierda de su Biopsy del shows cuello recurrent disease, con sudores and a PET scan nocturnos. La confirms biopsia this muestra la with, recurrencia disease, y el PET in scan the lo neck, confirma axilla, mediastinum, con as well as enfermedad pulmonary cervical, nodules. axilar, Now, mediastinal the standard of y care for relapsed nódulos refractory pulmonares. Hodgkin's lymphoma has Aquí typically vemos que been esta salvage recaída, chemotherapy, para estos followed by casos de recaída autologous se stem da cell transplant. rescate And the commonly y used trasplante de chemotherapy células options are autólogas de listed células here, madre, and trasplante it's autólogo de células basically madre. dealer's choice, and they all Así que pretty much bueno, have a todo response mundo rate tiene in una the tasa de 70 to respuesta de 80% nivel de range, 70 a and a 80%. for the studies in Y which PET en data los is estudios available, en about the donde 50 to el 60% range, PET está and, disponible, hay un patients rango de go 60 a on to 70% y los transplant, pacientes about half of them continúan can be cured. a trasplante y más o menos The la mitad de expected ellos se pueden outcomes, curar. this is what Los I meant resultados by half of esperados, them, esto es a lo que me 5-year refería yo con la mitad de ellos, time to ¿no? treatment failure is about Que la 50% falla with an tiempo de overall tratamiento es del survival of, 55% a los 5 años, And the con una factors which sobrevida global de contribute to relapse 57%. Y los post-autologous factores que transplant are contribuyen al advanced stage of relapso diagnosis, del refractory disease or trasplante relapse autólogo de within 1 células year madre, of primary therapy, vemos aquí que es un and as diagnóstico relapse de, presenting with o sea, en el extranodal diagnóstico la disease, etapa anemia, or B avanzada symptoms. tenemos enfermedad refractaria So con this remisión patient menos de 12 appropriately meses was y treated with enfermedad 3 cycles of extranodal. ICE, Esta achieved paciente a se le complete trató con 3 remission, and ciclos de this was followed ICE, by a logró transplant. remisión completa seguida Now, de 5 months trasplante. after the 5 meses transplant, después she del had night trasplante sweats, and empieza con again, sudoraciones imaging showed nocturnas. enlarged nodes La above and imagenología below the muestra diaphragm, grandes and now a nódulos biopsy of debajo the y left inguinal por node encima shows, de again, el presence of diafragma con recurrent Hodgkin's un ganglio lymphoma. inguinal Now, this izquierdo is que after confirma autologous la transplant. recaída del linfoma So if you look at overall de survival by Hodgkin. Si time vemos to la sobrevida relapse global after para transplant, el the tiempo group a which recaída does después del worse, trasplante, so people who a este relapse grupo le va within peor. La a gente year que of recae en un transplant. año de And the trasplante overall survival, if you tiene una relapse sobrevida within 6 to global 12 months de of a 6 a 12 transplant, meses are del just about 2.5 trasplante, years. como de 2 And y if you medio relapse años. Y si within uno 3 months of a recae en 3 transplant, meses del overall survival trasplante, is really la bad in sobrevida about global es 7 muy mala, months. como de 7 meses. So there's been Entonces ha expanding knowledge habido of the un biology of gran Hodgkin's conocimiento and de la all the biología de different, Hodgkin immune y de mechanisms todos and los how the red mecanismos cell, blood inmunológicos cell, y de undergoes cómo immune es que evasion, la célula all desarrolla signaling inmunidad pathways y and las the vías de contribution of the señalización y la microenvironment and the contribución del signaling microambiente y de las vías de pathways, which has led señalización to a que plethora lleva of novel a toda agents una being plétora de developed. nuevos And this agentes que se están cartoon desarrollando. illustrates some of the agents out there with the esta various diapositiva mechanisms lo of indica, actions. con And I'll varios walk you mecanismos de through acción some y of les these voy a ir which are mostrando now either algunos de approved estos, ya or sea are, we aprobados have o que clinical tengan data on. datos clínicos al respecto. So let's start out with Vamos a comenzar con brentuximab vedotin. Este fue el primer fármaco aprobado para Hodgkins en recaída refractario, y el antígeno CD30, que es un receptor de glicoproteína de la transmembrana de la familia TNF, que se expresa en la superficie del linfoma y que, bueno, también brentuximab es el conjugado del anticuerpo, pero se conjuga una estatina y agente antitubulina y se internaliza y luego libera MMAE. En el primer estudio, pivote, MTDA se mostró como 1.8 miligramos por metro cuadrado con una tasa de respuesta global de 54%. Si ven los datos del estudio pivote para Hodgkin, todos estos son pacientes que fallaron a un trasplante autólogo
La sobrevida global fue de 75% y más o menos la tercera parte de los pacientes lograron la remisión completa. Se puede observar que algunas de estas remisiones son durables y continúan. Ven aquí que el azul oscuro es remisión completa, el azul claro remisión parcial y el amarillo es el fin del tratamiento. Si se fijan en el seguimiento de estos datos pivote a largo plazo, los pacientes que lograron remisión total, de hecho, tuvieron remisiones muy duraderas, como se muestra en las curvas de Kaplan-Meier de la derecha, mientras que los pacientes que solo lograron remisión parcial no tienen tan buen resultado. Ahora, ¿qué pasa con los trasplantes alogeneicos después de que los pacientes lograron una remisión completa con brentuximab después de trasplante autólogo? Bueno, por lo menos en estos datos del estudio pivote, una pequeña experiencia de pacientes como de 32 pacientes que habían fallado al trasplante autólogo, se les dieron rituximab, lograron remisión completa. Y ahora la pregunta es si se van a beneficiar del trasplante halogénico o no. En esta experiencia retrospectiva parece no haber ventaja si lograron una remisión completa con brentuximab, continuar al trasplante halogénico. Ahora, si ustedes se adelantaran, si esta paciente se hubiera manifestado en el 2017 y se le hubiera dado ICE y hubiera logrado una respuesta completa, se le había dado seguimiento con trasplante de células madres, pero debido a que ella tiene mayor enfermedad y que recayó al año de ABVD, y tenía síntomas, entonces consideraríamos terapia de mantenimiento con brentuximab vedotin. Y esto se basa en el estudio ATERA, que ve a pacientes de alto riesgo. Alto riesgo se define como pacientes con enfermedad primaria refractaria que recaen en 12 meses de la terapia de primera línea o con afección extranodal. Para ser elegibles para el estudio se tiene que lograr por lo menos enfermedad estable antes de pasar al trasplante. 329 pacientes se aleatorizaron a recibir o brentuximab o placebo por 16 ciclos cada 21 días, empezando 3 meses después de terminar el trasplante. Si ven la progresión, la sobrevida libre de progresión a 2 años, hay una ventaja de brentuximab vedotin por encima de placebo. Para sobrevida libre de progresión y libertad de progresión, pero no hay diferencia en la sobrevida global porque muchos de estos pacientes hubo un cruce que se permitió y los que estaban en el brazo de placebo eventualmente recibieron brentuximab. Si ven el máximo beneficio, se observó en el grupo más alto de pacientes con 3 o más factores de riesgo. Sin embargo, el rol de brentuximab para mantenimiento en pacientes con brentuximab previo queda poco claro porque ahora a medida que cambian los paradigmas y que brentuximab se está usando como primera línea o para rescate en primera línea, queda poco claro si el efecto de brentuximab vedotin después del trasplante será de la misma magnitud que se reportó en el estudio AETERA y será pues nuevamente una pregunta para el estudio. La única advertencia es que esto se trató de un estudio internacional y que muchos países utilizan TAC para definir la respuesta completa. Hoy día en la era de PET-TAC, cuando se utiliza PET para definir la respuesta completa, queda poco claro si el rol de brentuximab en mantenimiento sería adecuado o no, dependiendo de si se usó PET-TAC o no. Hay una serie de combinaciones que se están desarrollando muy novedosas y idealmente deberíamos de lograr respuesta completa con PET, lograr una morbilidad mínima. Los rescates actuales, que son basados en quimioterapia, por lo general tienen toxicidad hematológica y las tasas de PET negativas son de 60 o 70%. Ahora, brentuximab es un buen candidato para rescate en primera línea por el perfil de toxicidad favorable. Hay muy poca toxicidad hematológica y si se puede combinar esto con quimioterapia, la neuropatía es el problema y la toxicidad debe de poderse manejar a la larga y manejar las dosis y tiene también mucha eficacia a nivel post-trasplante. Entonces, se ha llegado a una serie de diseños adaptativos. Estos son los datos del Memorial que muestran que los pacientes que empezaron con brentuximab, si lograron una remisión completa mediante PET y brentuximab después de 3 ciclos, continuaron directamente al trasplante y no se les dio ICE. A los que se les dio ICE son los que resultaron positivos después de brentuximab. Y con este diseño, la tercera parte de los pacientes podría evitar la quimioterapia con ICE completamente y pasar al trasplante. Estos son los resultados. Pueden observar que es una tasa de respuesta general muy alta con resultados
excelentes A similar post-trasplante. trial Aquí design vemos was un done by diseño the city parecido of de la Hope, ciudad where de Hope, brentuximab was given en for donde 2 brentuximab cycles. se If a administró patient por who 2 had at ciclos y least los stable pacientes disease, tenían por lo they menos got enfermedad an estable, additional 2 cycles se les of daban 2 brentuximab, ciclos adicionales de and if brentuximab, they had a y si CR or PR, tenían went on una directly to respuesta transplant. completa o parcial, Only if they had stable disease or pasaban a progressive disease trasplante got solo si tenían chemotherapy. enfermedad And you can see progresiva, se les again daba that the overall quimioterapia. Pueden ver response aquí rate que at la the tasa end de of the 4th respuesta cycle was high, al final del ciclo 61%, with a third of the patients achieving a complete un alto porcentaje en remission. donde los pacientes And, logran remisión, 89% of the patients went on to 89% de los pacientes transplant, continuaron but a only half trasplante, the pero solo la patients, mitad de los 52%, pacientes, es decir, required 52%, chemotherapy. requirió That means the other quimioterapia half con could go to ICE, transplant o sea que without la otra getting mitad pudo ser chemotherapy. trasplantada sin requerir de quimioterapia. Brentuximab has also been combined with Brentuximab other también se ha chemotherapy combinado con agents, otros so esquemas de bendamustine has quimioterapia. been tried with Bendamustine se probó con with the goal being to do this as an con outpatient, because brentuximab, DHAP or ICE are pero typically inpatient ICE regimens and have a fair amount of por lo hematologic general tiene toxicity, mucha whereas toxicidad bendamustine hematológica, doesn't have that mientras que much hematologic bendamustine no tiene toxicity. tanta So toxicidad this was a study which was also a Así que este es un multi-center study estudio where we looked at en this as donde first salvage, analizamos and you el can primer see that the rescate, progression-free vemos la survival sobrevida libre de is progresión, excellent, que es and, there excelente. were no problem in No hubo collecting stem problema cells. para recabar las células madre. Similarly, De manera parecida, brentuximab se ha analizado en combinación con ISHAP, como es ESHAP, con altas tasas de remisión completa del 70% y sin problema para recabar células madre. También se ha analizado en combinación con la quimioterapia ICE, con una alta tasa de remisión completa de 80%. Todo esto sugiere que las combinaciones de esquemas de rescate estándar que solíamos utilizar junto con brentuximab tienen la posibilidad de aumentar la tasa de remisión completa antes de que los pacientes pasen a ser trasplantados. Y esto es uno de los principales factores que se asocian con un mejor desenlace post-trasplante si los pacientes son trasplantados en un estado PET negativo. Continuando con este caso, ahora 18 meses después del trasplante, o sea, 6 meses después de la última dosis de brentuximab, la paciente tiene una recaída sistémica.